palabra rompió mis cadenas. Tu palabra mi alma redimió. Cielo y tierra pasarán, mas tú fiel permanecerás. Libre soy, libre soy. ¿Cómo peleo mis batallas? Miren, algunos escogen pelear sus batallas con sus propias fuerzas. Deciden que su inteligencia, que su fortaleza, que sus músculos, bíceps, tríceps y chocolatina son suficientes para ganar. Y efectivamente esas personas se concentran y dan todo de sí mismos para obtener la victoria. Pero se concentran en lo que piensan, le dan confianza a su sabiduría, le dan toda la confianza, depositan toda la confianza en sus propias fuerzas. Pero el resultado nunca es el esperado. Vamos por favor a leer Jeremías capítulo 17 versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué podemos esperar de confiar en otros o en nuestra propia fuerza? La respuesta es catastrófica, que todo salga mal. Dios dice que es una maldición, es decir, una decepción confiar en los demás. Fíjense que muchas veces en la vida uno deposita equivocadamente la confianza en otra persona porque le parece que es decente, porque le parece que es honesta, honrada, y termina uno en una equivocación absoluta. Entonces Dios dice, ojo, porque confiar en otra persona es una maldición. ¿Qué significa eso? Dios no está diciendo no confíe en nadie. Ojo, lo que está diciendo es que al poner nuestra confianza en otros antes que en Dios, va a venir un daño a nuestras vidas. También está diciendo que Dios reprueba, que Dios se contraría por la autosuficiencia. Es que yo todo lo puedo. Es que ¿cómo se le ocurre si yo me hice solo en la vida? A mí nadie me ayudó. Eso lo hemos escuchado miles de veces. Por poner la confianza en nuestra fuerza y en nuestra voluntad, Dios se contraría, Dios se siente ofendido. Entonces, pelear las batallas así, confiando en los demás y en nosotros, antes que en Dios, es decir, apartando nuestra confianza y nuestro corazón de Dios, ese es un camino seguro, garantizado para el fracaso. Es decir, así no se pelean las batallas. Y como todos hemos peleado batallas así, en este momento debe estar pasando la película de nuestras vidas y decir, sí, esa batalla la peleé con mis fuerzas, confiando en no sé quién o en sí sé más y perdí. Me fue mal. O gané, pero fue una victoria pírrica. Es decir, perdí más de lo que gané. Por esas situaciones. Pero fíjense que a gran escala es lo que tenemos que fortalecer en nuestras familias y en nuestra nación. Que nuestras familias, que es donde podemos actuar de inmediato,
comiencen a pelear adecuadamente las batallas. Que sepan cómo. Que sepan que hay que confiar primero en Dios, ¿sí? Que confiar en los hombres y en la autosuficiencia es una maldición. Nuestras familias y nuestra nación o nuestras naciones deben entender eso. Vamos a leer por favor el Salmo 44, versículos 2 y 3. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Una familia entonces necesita aprender a pelear sus batallas, igual que una nación. Fíjense que dice el Salmo que Dios echó naciones para plantar a su pueblo. Que Él con su poder afligió pueblos y los expulsó. ¿Por qué? ¿Para qué? Para darle la heredad, para darle esa tierra a su gente. Para honrar, sobre todo, y esto es muy importante, la confianza que su pueblo había depositado en Dios. Entonces, cuando el pueblo, cuando la familia, cuando la nación, cuando cada uno de nosotros deposita su confianza en Dios, Dios honra esa confianza. Y fíjense que dice el Salmo que no se apoderaron de la tierra ni por su espada ni por su fuerza. O sea, no son las armas que tengamos, no es el poder, no es la musculatura, no son los 7 camajanes detrás mío los que me van a dar la victoria. Para nada. Dice el Salmo que fue la diestra de Dios, la fuerza y el poder de Dios el que les dio la victoria y lograron conquistar la tierra que Dios les había dejado como heredad. Y todo eso pasó porque Dios sintió complacencia en su pueblo. Se sintió complacido. ¿Y por qué se sintió complacido? Porque el pueblo confió en Él. Y lo puso a Él en primer lugar, donde debe estar siempre Dios. Miren, hay batallas en las que decimos tontamente: no metamos a Dios en eso. Eso lo resolvemos nosotros, lo resolvemos con nuestra inteligencia, lo resolvemos con nuestra gente. No metamos a Dios en eso. Pensamos tontamente que con nuestra fuerza es suficiente. Entonces, si con nuestra autosuficiencia y los gañanes que nos acompañan es suficiente, ¿para qué molestar a Dios? Él está muy ocupado en otras cosas. Eso lo hemos oído centenares de miles de veces. Incluso cuando no éramos cristianos, yo por ejemplo lo dije: ¿para qué molestar a Dios en esas cosas? Sí, era mucho más tonto que ahora. Pero resulta que ese es el camino para la derrota segura. A Dios le agrada y Él promete honrar la confianza depositada en Él. Entonces es una decisión: confiar en Dios, en su poder, en su fuerza, en su sabiduría. Dejar de lado, dejar en un plano secundario la confianza en la fuerza ajena o en la autosuficiencia. Entonces, al tomar esa decisión de confiar primero en Dios, nos encaminamos por la ruta correcta. Es decir, vamos a la victoria. Pero además, porque por su gracia,
Porque a Dios se le da la gana estar con nosotros. A Dios se le da la gana pelear nuestras batallas. A Dios se le da la gana llevarnos a la victoria. Dios no tenía, Dios no tiene y Dios no tendrá ninguna obligación ni de estar con nosotros, ni de pelear nuestras batallas, ni de llevarnos a la victoria. ¿Sí? Él lo hace, ¿por qué? Sí, suena feo, suena grosero, pero lo hace porque le da la gana, lo hace por amor, lo hace por gracia, por su gracia. Él nos da su compañía, está con nosotros y nos lleva a la victoria. Dios da las batallas. Y ojo, porque es que si Dios da tu batalla, tu batalla, tu batalla, su batalla, Dios es ganador o perdedor. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Que Dios es perdedor? ¿Alguien puede creer que Dios es perdedor? ¿Alguien puede considerar siquiera que Dios es perdedor? Dios es ganador. Y si pelea nuestras batallas, ¿qué pasa? Vamos a la victoria. ¿Sí? Entonces fíjense que es una necedad confiar en los débiles, en nuestra gente, en nuestra fuerza. Es una tontería confiar en nuestras habilidades y en nuestras fuerzas. Nosotros podemos alzar 100 kilos, hasta 200 de pronto, pero no tenemos la fuerza que tiene Dios, porque Dios no tiene límite de poder. Entonces, ni su poder, ni su sabiduría, no tenemos nada que nos haga mejores que Dios. Cuando confiamos en otros o en nuestra propia fuerza, surgen cosas feas. Por ejemplo, el temor, el miedo. ¿Sí? ¿Por qué surge el miedo? Porque uno se pregunta, ¿será que mi confianza en X o en Y es suficiente para ganar? Miren, cuando los españoles llegaron a conquistar parte del sur, de Sudamérica, ellos eran muy pocos realmente, era un ejército muy limitado, mientras que el ejército del imperio inca, que era el imperio de Tahuantinsuyo, era un ejército enorme, gigantesco, de millones de soldados, ¿sí? Y millones de soldados fueron derrotados por menos de 1000 conquistadores españoles. ¿Y por qué? Porque en la batalla decisiva muchos de los generales del imperio de Tahuantinsuyo no llegaron a la batalla y no hicieron lo que tenían que hacer y no bloquearon a los españoles donde tenían que bloquearlos, que estaba todo preparado para emboscarlos y arrasarlos, y el que tenía que hacer esa emboscada nunca llegó. Total, perdieron con el ejército de Pizarro. Es lo mismo. ¿Será que mi confianza en X o en Y será suficiente para ganar? ¿Será que ellos son suficientes para ganar? Millones de soldados fueron derrotados por menos de 1000. También uno se pregunta, ¿será que mi confianza en mi propia fuerza alcanzará para ganar? Cuando uno va a presentar un examen, cuando uno va a dar una entrevista, cuando uno dice, ¿será que todo lo que yo sé y lo que yo puedo y mi cabello bonito y durado, eso alcanza para? ¿Será que sí alcanza? Y entonces fíjense que de esas preguntas surge la incertidumbre, surge el miedo y obviamente surge el fracaso. Y entonces entra un diosecito falso aterrador.
del miedo surge un diosecito falso. La confianza en la suerte. Ay, es que se necesita una porción de suerte para ganar. Ah, no, es que perdió porque no tuvo suerte. Ah, no, no ganó por los méritos, ganó porque fue de buenas, porque tuvo suerte. Ese diosecito de la suerte es una cosa espantosa, ¿sí? Que surge del miedo. Entonces se le da potestad y poder a una cosa que llaman suerte y depositan la confianza en la suerte, tanto que la gente juega chance, loterías, balotos y demás, ¿basados en qué? En la suerte. Es que la suerte se necesita cuando no se confía en Dios. ¿Cuántas fortunas se han perdido con la gente jugando y basada en la suerte? Es que es una enfermedad, se llama ludopatía. ¿Sí? Y se enferman. Porque como diosecito falso que se respete, genera adicción, genera una cantidad de cosas espantosas para la gente. Por eso hay que poner la confianza en quien honra la confianza. Y quien honra la confianza es Dios. Vamos a leer por favor Isaías capítulo 41 versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La promesa de Dios es emocionante. Yo estoy contigo. Y emociona porque cuando uno se ha sentido solo en muchos episodios de la vida, es emocionante que entre Dios y le diga a uno, oiga, espabilese, yo estoy contigo, espabilate que yo estoy contigo, despierta, aterriza que yo estoy contigo. En otras palabras, Dios nos está diciendo, no estás solo. Y nunca vas a estar solo. En ninguna circunstancia. En ningún momento. En ninguna batalla. Y entonces fíjense que el miedo surge de esa sensación de soledad. Solo contra todos esos. Tú. Sola mi fuerza contra todas esas fuerzas. Pues no, Dios dice, no temas, porque yo te acompaño, yo estoy ahí. Y después de depositar la confianza en Dios, Él dice, no desfallezcas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. O sea, yo te doy fuerza, yo te ayudo y te sustento. ¿Sí? No vas a sentir cansancio, no vas a sentir fatiga. Y si la sientes, vas a sentir un segundo aire y seguro le vas a meter todas las ganas y vamos a ganar porque yo estoy contigo. La batalla la ganamos, dice Dios. Pero el adicional es bien importante. Contigo va mi justicia. ¿Cuánto miedo da la injusticia? ¿Cuánto miedo da el cansancio? ¿Cuánto miedo da la soledad? Miren, la injusticia es de las cosas que aterroriza o nos aterroriza a los seres humanos. De una injusticia sale muerte, sale destrucción, sale pérdida, sale pobreza, sale angustia, sale aflicción. ¿Sí? Del cansancio salen malas decisiones, salen derrotas. Y de la soledad, ni hablar. ¿Cuánta gente uno ve que entra en unas relaciones con gente absolutamente nefasta y tóxica simplemente por no estar solos, por no sentir soledad? Pero ojo, con Dios es otra cosa.
es la victoria en justicia, en fuerza y en poder. Vamos a leer por favor Isaías 41, versículos 11 y 12. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Nosotros lo hemos comprobado. Al confiar primero y sobre todo en Dios, pasan cosas tremendas. Dios dice que buscaremos a quienes nos plantean pelea y que no los vamos a encontrar, que serán como nada aquellos que nos hacen la guerra, es decir, que dejan de existir los que nos hacen la guerra. Y esto suena duro y suena tremendo, pero es que una batalla no es bonita. Una batalla es dura, exige esfuerzo, exige sudor, exige muchas veces sangre, ¿sí? Pero la realidad es que quien se pone en el plano de enemigo de nosotros, los que confiamos en Dios, ese que se pone de enemigo, desaparece, se extingue, es como nada, porque Dios honra nuestra confianza de una manera impresionante. Vamos a leer por favor Isaías 43, versículos del 1 al 4. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Es que Dios es tremendo. Dios comienza diciendo que Él es nuestro creador, ¿sí? O sea, Él nos diseñó, Él nos hizo. También dice, mire, aparte de su creador, soy su redentor. Además, yo, dice Dios, soy el que les puso nombre, ¿sí? Y entonces dice algo que también emociona. Mío eres tú. Ah, yo soy propiedad de Dios. Yo soy propiedad del Creador. Yo soy propiedad del dueño de todas las cosas. Yo soy propiedad del que sustenta todo lo creado. Yo soy propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es mi dueño. Somos de Dios, le pertenecemos. Y fíjense que uno, como simple ser humano, cuida sus pertenencias, ¿no? O sea, si uno se va a meter en una zona fea, se quita el reloj, se quita los anillos, las cadenas. Si uno va a ir a un sitio de mucha aglomeración, pues entonces va con ropa la más viejita que tenga y tal, para no llamar la atención, y no llamar la atención sobre todo de los amigos de lo ajeno, ¿no? Y uno cuida sus joyas. Uno no deja las joyas por ahí en cualquier lado. No, uno. Y la platica, uno va y la deposita al banco. Y como ya el banco no es suficiente, abre uno un fondo.
Entonces, mete ahí en el fondo la plática para que la cosa esté segura, ¿no? Y eso hace uno con las propiedades de uno. ¿Qué no hará Dios con lo que es de Él? Pongámonos a pensar y a imaginar. Démosle vueltas a esa imagen. Si uno de humano cuida sus pocas posesiones y las cuida como tesoros, imagínense qué no hace Dios con lo que le pertenece. Y recordemos y tengámoslo claro, somos de Él, somos posesiones de Dios. También dice que estará siempre con nosotros en cualquier situación, ¿no? Va a estar con nosotros y está con nosotros en ríos, en mares, en fuego. Ahí está con nosotros. Y después dice cosas muy fuertes. Dice que ha dado naciones por nuestro rescate. Pongámoslo en singular. Está dispuesto a dar naciones por tu rescate. Tremendo. Dios está dispuesto a dar miles y miles de personas por mí. Pues sí, esa es la estima, ese es el valor que Él le da a esa posesión, a ti, a mí, que somos posesiones de Dios. Es que Dios lo afirma. Él dice que somos de gran estima ante Él, que somos dignos de honra ante sus ojos y que nos ama. Es decir, nos ama a tal punto que honra nuestra confianza. Entonces volvemos al principio un segundito, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque la confianza tiene que estar en primer lugar y sobre todas las cosas y sobre todas las circunstancias. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. ¿Sí? Por eso Dios promete que dará hombres por ti y naciones por tu vida. Dará hombres por mí y naciones por mi vida. Eso sacude. Eso son como cachetadas, o sea, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Dios por mí? No hay límite. Dios está dispuesto a lo que sea por mí, porque me ama. Ese es el nivel de amor y el nivel de compañía que nos ofrece Dios. Es el nivel de amor y de compañía en el que nosotros confiamos y en el que debemos depositar nuestra confianza también para las batallas. Esa es la confianza que podemos depositar en Dios. Y evidentemente no es poco lo que Dios nos ofrece por su confianza. Pero entonces viene una pregunta que es válida. ¿Cómo confiar en alguien cuyas intenciones desconozco? Y entonces, a través de esa reflexión de la confianza en los hombres, muchos deciden pasarla e igualar a Dios, ¿no? ¿Sí ve que no se puede confiar tampoco en Dios? Porque yo no conozco las intenciones de Dios. Y yo no sé qué es lo que Dios quiere conmigo o de mí, entonces tampoco puedo confiar en Dios. ¿Sí? Equiparan a Dios con los hombres. Eso es una equivocación. Vamos a leer, por favor, Jeremías, capítulo 29, versículos del 11 al 13. Después de Isaías, Mateo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros,
dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí conocemos las intenciones de Dios? Ahí están. Dios nos honra a los que confiamos en Él. Y no nos pide una confianza tonta, no nos pide una confianza ciega, ingenua, ignorante. No. Nosotros confiamos en Dios, entre otras cosas, porque sabemos quién es Él. ¿Sí? Él es Dios. Pero también porque sabemos que sus pensamientos hacia nosotros son de paz. Él tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros. Y entonces, si alguien tiene planes de bienestar para nosotros, ¿qué hacemos? ¿Confiamos en Él o no? Pues claro que confiamos en Él. Es apenas lo normal. Tiene buenos planes para mí. ¿Sí? También sabemos que Él quiere darnos un futuro y una esperanza. Es decir, nosotros sabemos las intenciones de Dios. Sabemos lo que quiere aquel en quien confiamos. Entonces, volviendo a la batalla, Él es el que sabe y Él es quien pelea. A Él lo dejamos guardarnos las espaldas, por supuesto, con total seguridad. Y también dice Dios que cuando lo llamamos, Él acude. ¿Sí? Es muy lindo poder llamar a un amigo a la 1, 2, 3 de la mañana. Mira, tengo tal problema, y que ese amigo acuda. Eso es lindo. Pero somos seres humanos. Imagínense, Dios dice, yo acudo. Me llamas y yo acudo. ¿Y cómo llamo a Dios? Orando, clamando, ¡hey, Señor, mírame! ¿Sí? Y además dice Dios que si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Entonces, vamos a la pregunta inicial. ¿Cómo peleamos nuestras batallas? Confiando primero y fundamentalmente en Dios. Y no entregando nuestra confianza a cualquiera. Depositamos nuestra confianza en Dios, que quiere lo mejor para nosotros. Así como la mayoría de hijos podemos depositar o hemos depositado nuestra confianza en nuestros padres que querían lo mejor para nosotros, ¿sí? Nosotros depositamos nuestra confianza en nuestro Padre que quiere lo mejor para nosotros. Tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Confiamos en el que acude cuando lo llamamos. Confiamos en el que se deja encontrar cuando lo buscamos. Dios no se esconde. Dios no le dice a Pedro, dile que no estoy, o que estoy ocupado, que estoy en una reunión. Nada. ¿Sí? ¿Cómo entonces podríamos perder las batallas con el respaldo de nuestro Dios? La respuesta es imposible. Tenemos la victoria garantizada.